¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. 135 días ha durado esta mini legislatura que por primera vez en nuestra democracia ha tenido que disolver un rey. Ya es oficial la convocatoria de las elecciones para el próximo 26 de junio. Los políticos estos días intentan justificar su trabajo en los últimos 4 meses, pero nos cuenten lo que nos cuenten, lo cierto es que ese trabajo no ha cundido, solo ha servido para demostrar que son incapaces de ponerse de acuerdo, pero que son muy capaces de culpar al prójimo de sus propios fracasos. Ya es oficial, nuestro país camina hacia unas nuevas elecciones generales. Con esta firma, Felipe VI ha dado luz verde al decreto que disuelve las Cortes y convoca comicios para el 26 de junio. Por primera vez en la historia, el rey asume esta responsabilidad, refrendada en esta ocasión por el presidente del Congreso y no por el del Gobierno, tal y como siempre había ocurrido hasta hoy. Es la primera vez que se produce este hecho en la época democrática porque no hemos sabido cumplir el mandato ciudadano de llegar a un acuerdo. El presidente del Congreso ha sido el encargado de acompañar al monarca en la firma del decreto de disolución de las cámaras. 6 artículos que marcan en el calendario varias fechas destacadas. Desde las 12 horas del viernes 10 de junio estará en marcha la campaña electoral, que se prolongará hasta el 24. 2 días después votaremos y ya en julio, el 19, se constituirán las nuevas Cortes. Espero que todos hayamos aprendido la lección y el siguiente Congreso llegue a un acuerdo suficiente lo antes posible. El Real Decreto también recoge los cambios en el número de diputados por circunscripción. Frente a las elecciones pasadas, León designará a 4 y no a 5, uno menos que ganará Valencia. Bueno, ya les digo yo que la actualidad política va a ocupar unos cuantos minutos de nuestro tiempo de debate y de nuestro tiempo de tertulia. Esta noche vienen Cayo Sastre. ¿Qué tal, Cayo? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Tomás Ollas. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. No os ha sorprendido nada de lo que ha ocurrido, ¿no? Convocatoria oficial de elecciones, no ha habido acuerdo ni a la yugoslava ni a la española. Nada de nada. Ni a la valenciana, ni a la portuguesa, ni a la alemana, ni a ninguna. Es lo que tocaba. Bueno, pues de eso hablaremos después. Antes, evidentemente, veremos qué dicen los periódicos o cómo te interpretan también los periódicos esta convocatoria de elecciones. Ernesto Escapa, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué empezamos? Pues mira, empezamos con el norte de Castilla, que nos dice que España va a crecer este año más que nadie en Europa, pese a la inestabilidad política. Y aunque el paro se mantendrá en el 20%, señala que el déficit tampoco va a bajar del 3% hasta 2018. Diario de Burgos destaca en su primera que baja la delincuencia juvenil, pero se mantiene el maltrato familiar. Y La Razón señala que la consejera de Familia, Alicia García, prioriza mejorar la atención de las víctimas de violencia doméstica. Y arranca del Ministerio de Sanidad un presupuesto mayor para luchar contra esta lacra. Diario de León, Interior vigila en la provincia 173 núcleos de radicalización relacionados con la comunidad musulmana, aunque señala que es una cifra baja en relación con la densidad de Madrid, Barcelona o incluso Murcia. El norte de Castilla también destaca en su primera que 8 de cada 10 españoles repetirán su voto en las elecciones del 26 de junio según el barómetro del CIS. Diario Palentino, el rey disuelve las Cortes por primera vez en la era democrática. Diario ABC, Herrera ve en Rajoy al mejor candidato y pide al PP estar más unido que nunca. El Día de Valladolid destaca en su primera la imagen del Congreso sobre el mundo de Cervantes y Shakespeare que se celebra en el archivo de Simancas. Y La Opinión de Zamora destaca la imagen de los títeres y marionetas que con el mes de mayo han llegado al Festival Internacional y que invaden las calles de Zamora estos días. Bueno, así vienen las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad. Eso es lo que podamos leer, lo que podremos leer durante este miércoles, pero ahora lo que tenemos que hacer es contarles lo que ha dado de sí la actualidad política, lo que hemos escuchado, porque ya sin cortes los partidos comienzan a preparar la precampaña y la posterior campaña.
Les recuerdo que todavía nos quedan casi 2 meses hasta el 26 de junio y no es por desanimarles. Hoy el PP ha nombrado su equipo de campaña, ha sido en una reunión del Comité Nacional del partido que ha presidido Mariano Rajoy y al que no ha faltado nadie. También ha estado el presidente del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien ha dicho que Rajoy es el mejor candidato y también ha pedido a su partido un tono más conciliador con Ciudadanos. Cerrado aplauso a Rajoy en un comité ejecutivo nacional en el que los populares se han marcado su objetivo. Tener el mayor número de votos posibles y el mayor número de diputados posibles para evitar que el día 26 de junio se pueda producir una situación como la que se ha producido en España. Vuelven a culpar a Pedro Sánchez de lo ocurrido y aseguran que los españoles no entenderían que se repitiera el bloqueo político. Mientras algunos populares como Juan Vicente Herrera hacen un análisis interno y reclaman un tono más conciliador hacia Ciudadanos en la campaña con la vista puesta en posibles pactos. Porque los ciudadanos quieren que nos entendamos, ¿eh? Hay cuestiones de Estado fundamentales como es darle estabilidad a la sociedad española y desde luego consolidar la recuperación y que la recuperación llegue a todos los españoles que no admiten de enfrentamientos. Pero no significa que cedan a la principal insistencia de Rivera para negociar. En Génova todos cierran filas con Rajoy. Mariano Rajoy es el mejor candidato del Partido Popular. Y Mariano Rajoy estoy seguro que será presidente del Gobierno el 26 de junio. El PP intentará que siga en la Moncloa con el mismo equipo de campaña que en diciembre y el mismo núcleo central del programa, con aportaciones de lo debatido en las convenciones del partido. En el PSOE, después del Comité Federal del sábado, hoy no ha habido actos de partido ni comparecencias de prensa. Los socialistas también ponen en marcha la maquinaria electoral e intentan dejar para más adelante sus guerras internas. Por su parte, Podemos e Izquierda Unida trabajan hacia una coalición que aumente su peso en escaños y Ciudadanos sigue defendiendo que la única salida al bloqueo político es el acuerdo. César Luena repite como coordinador del comité electoral, así lo ha decidido la dirección del PSOE y desde Sevilla Susana Díaz refrenda el veto de Pedro Sánchez al Partido Popular. Creo que hay elementos suficientes como para entender que el Partido Socialista no puede ir con el Partido Popular a ningún sitio. Con menos remilgos se han reunido por segunda vez los secretarios de organización de Podemos e Izquierda Unida. Ambos han acordado que se redacte un programa común de mínimos. Y todavía quedan cosas muy importantes en las que no nos hemos todavía puesto de acuerdo. Aunque no faltan las voces críticas. Izquierda Unida quedará confundida y orbitando en torno al planeta Podemos. Para Ciudadanos, la capacidad de acuerdo seguirá siendo la clave tras el 26 de junio. Esto no es Operación Triunfo. Estamos en un sistema parlamentario y, por tanto, gobierna la mayoría. Nosotros lo que queremos es un gobierno nuevo para España, una nueva etapa política para España. Y cuando hablo de gobierno nuevo, pues es evidente lo que quiero decir. Recadito para Mariano Rajoy y lupa en los gastos de campaña. Albert Rivera insiste en hacer un mailing conjunto y que se limite el gasto electoral a la mitad. Bueno, así están las cosas. Eso es lo que hemos escuchado este martes. ¿Qué creéis? ¿Cómo lo veis? Tomás. Atrévete tú. Pues... Luego te tengo que preguntar, por cierto, cosas de lo que hemos podido leer hoy en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Bueno, lo cierto sí, pero no aclara mucho tampoco. De vale, lo que, pero eso sea para luego. Bueno, cuéntame un poco cómo vemos el escenario político después de lo que se ha escuchado estos días. Claro. ¿Cómo vemos la situación? Pues bueno, desde mi punto de vista son los primeros pases. Sabiendo, quiero decir que no ha comenzado el juego, ya veremos qué pasa, pero bueno, mantienen todas las mismas posiciones, pero yo creo que el futuro va a obligar a que la gente mueva de las posiciones que mantiene ahora. Pero ya hemos escuchado a Susana Díaz, a la presidenta andaluza. Tiene claro que con el PP ni agua, y lo dijo este fin de semana también Pedro Sánchez. ¿Esto es un error de los socialistas? No sé si es un error, yo creo que veremos, porque también hay alguien interpretado que lo que quiere decir no con Mariano Rajoy, sino con el PP de ahora. Bueno, vamos a ver, porque el resultado marcará un poco las líneas de juego. Yo creo que ahora no ha ocurrido nada, todos mantienen las mismas posiciones, todos dicen lo mismo y no hay ninguna novedad al respecto, por lo tanto, ¿qué se puede decir? Tomás, ¿qué se puede decir? Pues hombre, yo personalmente tengo un grave problema. Cuéntanos. Pues os lo voy a contar. Y es que hasta ahora, como la inmensa mayoría de los españoles, pues ha quedado absolutamente defraudado de los políticos. Pero después de esta, que yo creo que ellos van a hacer más o menos lo mismo, después de las próximas elecciones me da la impresión de que voy a quedar absolutamente defraudado de la inmensa mayoría de los votantes. Y ya, si no confías en tus políticos, ya no confías en tus conciudadanos, lo mejor es
marcharse a otro país o... Tomás, pero con la mano en el corazón, ¿esperabas otra cosa después de lo que pasó el 20 de diciembre, después de los resultados? No, sí, te vuelvo a repetir, yo de los políticos no espero nada, en absoluto. Pero es que el problema que, vamos, porque es que tendría que explicarme más largo y tendido, porque es que, vamos a ver, ¿qué van a hacer los votantes? Aparte de lo que hablaremos luego del CIS, de que al final esperan al último momento para tomar la decisión. Estamos en unas circunstancias como para tener que decidir a ver qué voto en el último instante. Pero bueno, el problema es que, ¿qué debería ocurrir en estas elecciones? Pues que los dos partidos, sobre todo, los dos partidos que digo, sobre todo, han estado, digamos, trabajando por inacción, unos por exceso de acción y otros por inacción, que son el PP y Podemos, deberían resultar menos votados. Bueno, pues te puedo asegurar que tanto el PP como Podemos es muy probable que aumenten en votos, después del ridículo que han hecho ambos, repito, uno por inacción y otro por acción. Ernesto, o por exceso de acción. ¿Vas a dejar de creer en los ciudadanos y en los políticos? No, yo creo que tampoco hay que ser tan radicales, pero sí tenemos que, en este momento en que se abre la nueva campaña, exigir a los políticos, a los partidos, que nos traten con un poco de respeto. Es decir, que no se frivolice la campaña, que se aproveche el tiempo, que no se desmanden en el gasto y que contribuyan a que pueda haber un gobierno en septiembre y no dejemos pasar el año entero. Bueno, ¿cuál es el motivo que les obligaría a tenernos más respeto del que nos han tenido hasta ahora? Es que no encuentro ninguna motivación para eso. Bueno, hombre, yo entiendo que ellos mismos, si nosotros tenemos la conciencia del desastre que ha ocurrido, yo creo que ellos también la tienen. Es decir, que son conscientes de que no han hecho las cosas bien. Callo, que te veo levantando la mano. Bueno, Tomás, la gente no confía en los políticos. De hecho, en la encuesta esta que vamos a comentar según Juanma, la gente no cree que los políticos tengan en cuenta a la gente. La gente dice que ellos están a lo suyo. Quiero decir que todo el mundo sabemos de qué va este juego. Decir que no confío, que deberían... No, ya sabíamos desde el principio que no puedes confiar en los políticos. Simplemente tienes que vigilarles, no confiar. Vigilarles y a la hora de votar, pues retorcerles un poco el cuello, pero no confiar mucho en ellos. Si confías, bueno, pues ya sabes. Oye, estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo coñes se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a hablar ahora de un político antes de hablar de ese barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas al que se refería Callo, sobre un político que quiere volver al Congreso de los Diputados, porque este martes nos han contado nuestros compañeros de Palencia que el PSOE de esa provincia vuelve a confiar en Julio Villarrubia para encabezar la lista del PSOE al Congreso por Palencia. El próximo viernes se reúne el Comité Provincial para tomar la decisión, aunque ya saben lo que ocurrió en la ocasión anterior, que en Ferraz apartaron a Villarrubia y pusieron a Mariluz Martínez e Hijo. Es decir, que Villarrubia lo vuelve a intentar, pero se puede encontrar otra vez con el aparato enfrente que no le deje llegar a donde quiere. Donde no han invertido 60. ¿Alguna opinión, algún criterio? Bueno, aparentemente no iba a haber cambios en las listas, entonces me imagino que esto afectará también a Palencia. No lo sé. Bueno, creo. No, pero claro, en Palencia recuerdan que fue Villarrubia el que ganó las primarias en su día, pero que fue Ferraz el que puso a uno en vez de poner a otro. Pero creo que se mantendrá el cabeza de lista por Palencia y entonces, bueno, Villarrubias perderá otra vez. Bueno, pero de momento ya tenemos un motivo más para dar que hablar en el seno del Partido Socialista, en este caso en el PSOE de Palencia y también en el PSOE de Castilla y León. Bueno, todos los partidos hacen sus cuentas de cara a las nuevas elecciones y todos hacen malabares con las endiabladas encuestas. A falta de la de intención de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas que se espera para la semana que viene, hay que conformarse con el último barómetro del CIS. Señala que el 78% de los electores no hubiera variado su voto si hubiera sabido cómo quedaba el Parlamento tras el 20 de diciembre. Además, y recuerdo una cosa que apuntaba Callo, 3 de cada 4 personas piensa que los que están en el poder solo buscan intereses personales. El panorama que ven los ciudadanos es desalentador. Más del 60% considera que la situación política es mala o muy mala y 3 de cada 4 creen que a los políticos no les importa lo que piensan los ciudadanos. Yo creo que deberían haber pactado. No tenemos vergüenza si volvemos a ir a votar. Yo creo que han defraudado a todos los ciudadanos de España. Que volvamos otra vez es un absurdo, porque si hacemos lo mismo, estamos en lo mismo.
El CIS no anticipa que votarán el 26J, pero sí desvela que el 78% no hubiera cambiado su voto en diciembre si hubiera sabido el resultado. La encuesta también revela el trasvase de votos entre PP y Ciudadanos y PSOE y Podemos. Son los binomios que acaparan las dudas entre los que no tenían claro el voto. Algo a tener en cuenta tras el pacto entre Rivera y Sánchez. No es el pacto por el que apostaban en la calle. PP, PSOE y el Ciudadanos. No sé, quizá de izquierdas. PSOE, PP y Ciudadanos. Está claro que el de izquierdas es el que había sido más benévolo para todos. Alberto Garzón sigue siendo el único candidato que aprueba, aunque no alcanza el bien. El peor valorado es Rajoy, que no llega al 4. De cara a la inminente campaña, el CIS deja otros datos de interés. El 55% siguió los debates de la televisión y el 78% utilizó Internet y las redes sociales para seguir la actualidad esos 15 días. He ahí los datos del CIS. He aquí nuestro sociólogo de cabecera para interpretarlos y sobre todo si se puede hacer alguna extrapolación a lo que pueden ser, lo que podemos esperar en los resultados del 26J. Pues sinceramente Cuéntanos. no. Sinceramente no. La encuesta es muy interesante y son las encuestas postelectorales que hace el CIS y son muy interesantes para trabajar con ellas, para los partidos políticos, para pensar, para diseñar, para matizar, pero nada dice lo que va a suceder en el futuro. Quizá el dato más importante, y estaréis conmigo de acuerdo, es ese 17% que dudó entre el PP y el PSOE, entre los que dudaron, que había que ver cuántos son el porcentaje de los que dudaron, que no recuerdo ahora, lo cual quiere decir que hay unos tipos que dudaron entre el PP y el PSOE, pero hay menos tipos que dudaron entre Podemos y el PSOE. Por lo tanto, el PP, por decirlo de alguna forma, tiene la posibilidad de pescar ahí algún voto, o Ciudadanos tiene, perdón, me estoy equivocando, con Ciudadanos tiene la posibilidad. Es el único dato interesante de todo esto, ¿no? Pero bueno, que la gente volvería a votar, bueno, la gente volvería a votar, si me preguntan a mí, yo habría dicho que sí, que volvería a votar lo mismo, pero no sabía que iba a haber elecciones. Es que esto es el problema, no sabían que iba a haber elecciones los que dicen esto. ¿Usted votaría lo mismo si habría otras elecciones ya, pasado mañana? Entonces veríamos a ver la respuesta. Y la encuesta se ha hecho, para terminar, es lo que llaman un panel, quiere decir que son 6.000 encuestas de tipos de ciudadanos que han entrevistado antes y que vuelven a entrevistar ahora. Y han estado durante 3 meses entrevistando, lo cual quiere decir que tampoco la encuesta recoge el pulso diario de la política, todo esto que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Tomás, ¿tú cómo interpretas este barómetro? Hombre, yo lo que creo es que de ese gran volumen de indecisos, que a mí me parece absolutamente increíble que la gente no tenga más o menos decidido su voto, o que un porcentaje tan alto de ciudadanos no tenga más o menos decidido su voto, yo lo que sí que creo es que esos son de un tipo fundamental. Son quienes pueden decantarse por la abstención, por no votar, por votar a Ciudadanos o votar al PSOE, por votar al PSOE o votar a Podemos, pero no son votantes, por ejemplo, del PP. El PP tiene un voto muchísimo más fiel, tiene un voto más, en el mejor sentido de la palabra, cautivo. Y eso sí que puede notarse mucho, sobre todo porque la abstención perjudicaría claramente al PSOE y a Ciudadanos. Y yo creo también, te quería decir algo, yo creo que el clima va a ser diferente. Si recordáis... ¿A qué te refieres a que el clima va a ser diferente? ¿A que la gente está harta? ¿A que la gente va a estar de vacaciones? No, porque tuvimos unas elecciones donde había unos tipos nuevos en escena, ¿no? Entonces la gente, esto generó cierta expectativa. ¿Y la gente ha podido acabar defraudada? Yo creo que un poco. Y después ha descubierto que esto, bueno, no era lo que yo pensaba, pero ellos lo sabían. Los ciudadanos mentimos en las encuestas y mentimos diariamente. Sí, bueno, Quiero decir, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces sabemos que ya no es lo mismo, no porque estos nuevos sean viejos, sino porque el clima es diferente. Y entonces también hay un factor que las encuestas no recogen, es la gente termina diciendo, volvamos un poco al bipartidismo, no digo que esto vaya a suceder, el juego está más claro, tranquilidad, no juguemos, quiero decir, hay miedos también en la gente. Oye, veíamos antes imágenes de la primera reunión de Podemos, en este caso Echenique, con representantes de Izquierda Unida. ¿Veis que los dos van a ir de la mano? Que Unidad Popular y Podemos van a ir de la mano, que no le queda otra Izquierda Unida si quiere, pues eso, subir de sus dos actuales escaños. Ya perdieron una oportunidad
Y no es que quieran ir de la mano, es que yo creo que no pueden permitirse el lujo. Y esto puede ninguno traducirse en el de los sorpaso. dos, ¿eh? Ninguno de los dos. Ni Podemos de no aprovechar los votos de Izquierda Unida, ni Izquierda Unida la posibilidad de aparecer en algún ranking, digamos, ¿no? Cuando hablamos de esa posible fusión, unión, coalición o como se llame, echamos la cuenta de la vieja posiblemente, nos sumamos los votos de Izquierda Unida y los votos de Podemos. Y así, claro, evidentemente adelantan al Partido Socialista, pero esa suma es real. Claro, esto es, iba a apuntar yo es con riguroso. Tomás, ¿no? Recordar lo que pasó en Cataluña con CiU y Esquerra. Se juntan y sacan menos. Quiere decir, sumar así, siguiendo la cuenta de la vieja, como dice Juanma, pues no funciona. Y sobre todo, aunque vayan juntos y funcione un poquitito, porque yo pienso que Podemos va a perder 1 millón de votos mínimo, yo creo. Yo creo que va a perder 1 millón de votos. 1 millón. ¿1 millón de votos? Sí. ¿Podemos? Yo creo que va a perder. Caray, Con 700.000, si os parece Pero mucho. tú sí que crees, Cayo, que decir... estos meses de exposición de los políticos en las negociaciones, en los renuncios y tal, sí que van a hacer que el electorado castigue a determinados políticos. Yo creo que el electorado va a actuar con mucha cautela y con miedos. El otro día yo me encontré con una profesora de la universidad que iba a ir a Grecia y comentaba con un profesor, pongo un detalle, claro, esto no lo sabe la gente, tampoco es necesario que lo sepan, ni esto es nada contra Podemos ni contra nadie, pero le comentaba al profesor de allí que no habían cobrado en los últimos 2 meses, que no podía ir a buscar al aeropuerto porque no tenía gasolina suficiente, ¿no? Que estaba muy cara. Entonces, bueno, la gente, cuidado, quiero decir, una aventura de esto lo hagamos una vez, pero yo no creo que la gente esté dispuesta. No, con esto no quiero decir absolutamente nada, pero yo creo que va a actuar con mucha más cautela. Bueno, mucha más precaución, Tomás. Hablemos de... Yo creo que va a actuar sobre todo con muchísima menos ilusión. Bueno, él lo llama menos ilusión, yo lo llamo cautela. Llámalo como quiera. Bueno, preocupados como estamos por una nueva convocatoria electoral, no debemos olvidar que todavía seguimos cargando con la crisis. Nos lo recuerdan de vez en cuando las autoridades europeas. Hoy Bruselas alertaba de los riesgos de nuestra economía. Señala que esta incertidumbre política es una de las causas de que se rebajen 2 décimas las previsiones de crecimiento para este año, que sitúa en el 2,6%, y eso afecta al objetivo de déficit. Bruselas cree que se tardará 1 año más de lo que se prevé el Gobierno en funciones. Esa interinidad afecta a la toma de decisiones. Hay que tener paciencia. En primer lugar, por las elecciones españolas habrá que esperar hasta el 26 de junio. No voy a entrar a comentar posibles decisiones sobre España y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Hay decisiones que evidentemente hay que tomar a tenor de las cifras que conocemos y de las previsiones. Son asuntos que acometeremos en su debido momento. Pues no parece que el mercado del automóvil se vea demasiado afectado por esa incertidumbre política. En abril volvía a crecer el número de matriculaciones. Aquí en Castilla y León un 16% y en el conjunto de España un 21%. Es el segundo mes consecutivo en el que se matriculaban más de 100.000 unidades. Las cifras del primer cuatrimestre del año apuntan a un mercado de más de 1 millón de vehículos. Y todo esto con los carburantes de rebajas, algo menos en los últimos tiempos. Los más baratos de toda España están aquí, en las gasolineras de nuestra comunidad, gracias a la retirada del céntimo sanitario. Hasta aquí se acercan muchos conductores de toda España porque es una de las gasolineras más baratas del país. Te ahorras un 20 por ahí, por eso vengo. Profeso a echar gasolina porque, oye, se nota. Como 5 euros por depósito o así sí que te ahorras. Gracias en parte a la retirada del céntimo sanitario. 86 céntimos de media cuesta el gasóleo y 1,36 € la gasolina 95. Pero claro, también hay que pensar que es que nosotros hemos vivido un tiempo bastante largo con el céntimo sanitario, llegamos a una media del 32% de bajada de combustible, con lo cual hay que recuperar y no se recupera tan fácil. Repostar en Segovia, en Salamanca y en Valladolid cuesta menos que en las demás provincias españolas. Donde más caro sale es en Pontevedra, 15 céntimos más. Te mueves un poco, vas circulando por ahí, lo notas. Se nota lo del céntimo sanitario, sí. Me alegra mucho que Valladolid sea una de las capitales que la gasolina esté más barata. Las 9 provincias de Castilla y León estuvieron en marzo entre las 12 provincias más baratas de toda España de gasóleo y entre las 10 de gasolina 95.
¿Sois vosotros los de los que andáis buscando gasolineras baratas? No, tú, Tomás, no. Yo no, yo personalmente no tengo ningún Será por problema. dinero, ¿no? Bueno, será por dinero porque no gasta coche. Pero tengo, el mechero sí los tengo de gasolina y se nota también en el presupuesto. Oye, vamos a hablar de lo que va a ser noticia mañana, porque el Parlamento Regional vivirá este miércoles un día para el recuerdo. Los procuradores se van de pleno a León, a la cuna del parlamentarismo, a la Real Colegiata de San Isidoro. El claustro ya está listo para acoger a nuestros representantes. Será una sesión plenaria donde el procurador del Común, que tiene su oficina también allí en León, presentará su informe de 2015. Y en vísperas de ese pleno, la UPL ya ha anunciado que no acudirá y que cederá sus invitaciones a un ganadero y a un minero para que estén presentes los sectores en crisis. No apoyará la declaración institucional y ha hecho un llamamiento para que los leoneses se concentren en señal de rechazo de lo que han calificado como simple postureo. Pero bueno, es un detalle, ¿no?, con la cuna del parlamentarismo, Ernesto, sí, no, como leonés. Cuéntame. Y es muy llamativo que precisamente la Unión del Pueblo Leonés, que acude a todos los plenos en Valladolid, no acuda al pleno que se celebra en San Isidoro. A lo mejor es que este no tiene dieta. Caray, ¿cómo no, es? que resulta, la actitud resulta mucho más llamativa que la habitual. Qué cansado esto de las tribus, ¿verdad? Sí. Sí, un poco cansado. ¿No, Tomás? Sí, por supuesto. Un poco cansado. Qué pesados. Bueno. Las tribus en general. Sí, digo. sí, no, que sí. No estos de la tribu EPL, no, digo las tribus en general. Sí. ¿No? Nos entendemos. Hay muchas. Vamos a quedarnos en León por asuntos más desagradables, porque allí la nueva sede de Podemos en esa ciudad ha sufrido un ataque este fin de semana a pocas horas de su inauguración. El domingo por la mañana el local amanecía con uno de sus cristales rotos por un golpe. La formación lamenta los hechos y recuerda que el acondicionamiento de su nueva sede se ha realizado gracias a las aportaciones de simpatizantes y de militantes. El caso es que los intolerantes también la han tomado con la localidad burgalesa de Castrillo Mota de Judíos. Hasta hace apenas unos meses se llamaba, ya saben, Castrillo Mata Judíos. Pues bien, en los carteles de acceso a la localidad han aparecido pintadas antisemitas y símbolos nazis. No es la primera vez que Castrillo sufre este tipo de ataques desde que decidieron cambiar su nombre. Todo parece indicar que los culpables vienen de fuera de esta localidad. Porque están en contra del cambio que nosotros hemos llevado a cabo en recuperar nuestro nombre, que era Castrillo Mota de Judíos. Esa gente siempre está en contra, les hemos tenido en Castrillo varias veces, han empapelado el pueblo varias veces de noche, porque siempre lo hacen de noche, van a escondidas. Es gente que nosotros siempre hemos dicho que les dejamos hablar lo que quieran, pero que respeten la mayoría de un pueblo y de un pueblo que quiere recuperar su pasado. Es que es así, el pueblo votó, el pueblo decidió y que dejen al pueblo en paz, ¿no? Pero es que es evidente, lo que ocurre es que este país está lleno de tontos y das una patada y salen un montón de tontos. Que se convierte en noticia. Sí, porque en el fondo, fíjate tú, estás diciendo de tribus, es que somos una tribu, pero del centro de África. Y estos personajes son un poquito los hechiceros o los en fin. Estoy de acuerdo. Bueno, les hace falta más educación y de eso vamos a hablar a continuación, porque serán las comunidades autónomas las que confeccionen la reválida de cuarto de la ESO. Se modifica así el planteamiento que diseñó el exministro José Ignacio Ver, por el que el Estado diseñaba estas pruebas. En 2017 se iniciarán los exámenes piloto sin validez académica. Será en 2018 cuando las reválidas condicionen la obtención del título. Habrá cambios en la reválida de cuarto de la ESO. Ahora será cada comunidad autónoma la que redacte las preguntas de la prueba, fije la fecha y el lugar. Estamos viendo un despropósito en el Ministerio de Educación que, siendo del mismo partido político, va cambiando sobre la marcha tanto el contenido como la forma del desarrollo de estas pruebas. Si los alumnos suspenden, no podrán obtener el título ni seguir estudiando, un planteamiento que no comparte la Junta de Castilla y León. Tiene que ser una prueba para comprobar la adquisición de las competencias del alumnado, no con efectos académicos. Se examinarán de 7 materias durante 60 minutos y serán 15 preguntas, no 350, como recogía el decreto anterior. También se desecha el modelo tipo test. Los profesores se quejan de que estas pruebas no estarán adaptadas a cada alumno. Vienen
homogéneas para todo el alumnado, cuando muchas veces siempre se nos reclama que nuestro alumnado es heterogéneo y se tiene que actuar en consecuencia con él. Las reválidas de la ESO y de bachillerato entrarán en vigor en 2017 como prueba piloto. En los próximos días se debatirán los borradores en la conferencia sectorial que reunirá al Ministerio de Educación y a los consejeros autonómicos. Y a todo esto, ¿no acabarán los alumnos mareados, perdidos, sin saber qué reválidas, qué pruebas tienen o dejan de tener? ¿No? Pues es que además, es que no tiene ningún sentido que sea el Estado quien controle las pruebas. Lo que tiene que controlar el Estado es la educación, la enseñanza y la educación. O sea, lo que no puede ser es que cada comunidad autónoma pueda colocar unos contenidos específicos, de acuerdo, más de acuerdo, menos de acuerdo con sus intereses. Pero vamos, ya incluso en temas, pues, en matemáticas, química, etcétera, pues no vamos a discutir. Pero incluso en temas históricos no se puede permitir que una comunidad, por más historia que tenga un porcentaje mayor que la de la nación en cuanto a estudio de esa comunidad. Bueno, se le ofrece un 70%, por cierto, de la comunidad general, de lo que es la nación, y un 30% para que... Pero vamos, luego, ¿controlar las pruebas o no controlar las pruebas? Pues fíjese usted qué narices importa. Si lo importante es lo profundo, lo importante es el principio, es organizar bien. Lo curioso de todo esto es como Íñigo Méndez de Vigo, el actual ministro de Educación, ahora en funciones, se está cargando todo el trabajo de José Ignacio Wert, ¿no? Bueno, y la historia no ha terminado, porque has oído que en el 2018 veremos a ver qué pasa. Quiero decir que esto no es definitivo, por lo tanto yo creo que van a terminar desapareciendo, ¿no? Las comunidades autónomas desde el principio dijeron que esto no querían saber nada, se levantaban en armas y otra vez las tribus. Sí, por supuesto. ¿No? Es que no avanzamos. Tribus educativas. Pero en esto no avanzamos, ¿no? Lo más grave es que en un asunto tan importante como la educación no haya un pacto duradero de tiempo, no digo tanto como la ley de Moyano, que duró 100 años, pero sí que duren algún periodo que mantenga la estabilidad en los contenidos, en las pruebas y en todo. Es decir, Creo que esto demuestra que no va a ser posible, ni en una legislatura con mayoría absoluta, ni con... No lo habéis visto. Entonces no va a ser posible. ¿Cuántas reformas educativas ha habido en España solo en democracia? Y las que te rondaremos. Pues yo no sé si serán 7 u 8. Bueno, y esto solamente hace referencia a unas pruebas y además también estaba por ahí lo de los rankings, ¿no? Los colegios no quieren, los profesores, bueno, los colegios, el sistema, no sé quién, no quiere que se sepa muy bien los resultados, ni tampoco le interesan estos de los rankings, no. Pero bueno, bien, no creo que sea posible. Oye, quiero dedicar los últimos minutos de tertulia a hablar de lo que fue noticia el pasado viernes, esa decisión o ese anuncio del Gobierno que acuerda con Bruselas más ayudas para compensar el carbón nacional, un respiro, 10 euros por tonelada. ¿Esto es un respiro para el sector, un alivio después de tantas malas noticias que han afectado a las cuencas mineras? Mañana, por ejemplo, se reúne el secretario de Estado de Energía, Álvaro Nadal, con los sindicatos para explicarles en qué consiste esta nueva línea de ayudas respaldada desde Bruselas y que va a permitir, pues eso, un cierto respiro y al menos una buena noticia al sector de la minería, que llevábamos muchos años solo con noticias negras, muy negras. Por lo menos es una presunta buena noticia. Y digo presunta porque estas cosas hay que controlarlas con cuidado, no vaya a ser que después se desmanden. Y sobre todo porque es que ocurre en un panorama que ha estado últimamente masacrado por las malas noticias. Entonces, bueno, simplemente el hecho de que haya alguna opción, alguna posibilidad, pues yo creo que ya en sí es positivo. Estoy con Tomás, es un respiro, será un respiro, pero vamos a ver. Es un respiro. Sí, yo creo que, fíjate, yo estuve este fin de semana varias veces por La Robla y la verdad es que lo que se percibe pues es una sensación de agobio y casi desesperación por la Hullera Vasco-Leonesa, que es la empresa de esa zona, que bueno, está en un ERE, está en una situación que yo espero que esta ayuda que la Unión Europea ha aprobado, más el cumplimiento del pago de las ayudas que están pendientes de toda la época del ministro Soria, que no paga desde el año 13 o 14, es decir, que con todo esto yo creo que
pueda servir como respiración asistida para que no se produzca la asfixia definitiva de la minería. Bueno, buena noticia, veremos mañana, y mañana hablaremos, por supuesto, acerca de esa reunión entre el secretario de Estado de Energía y los sindicatos. Os tengo que despedir, que todavía tenemos bastantes cosas más que contar aquí a los telespectadores. Gracias, Cayo, pues gracias, nada, Tomás, nos vemos, Ernesto, nos vemos. Y bueno, tenemos tertulianos también que son del Atlético de Madrid, que son colchoneros, a los que hay que felicitar porque la han pasado canutas, pero al final han perdido 2-1 y se han clasificado para la final de la Champions. Ojalá que sea contra el Real Madrid, ya veremos. Mañana lo veremos. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la publicidad y después recuperar lo que es el repaso informativo de esta jornada. Seguimos con el repaso de la actualidad informativa de este martes. El Ministerio de Sanidad e Igualdad de Oportunidades ha convocado a las comunidades autónomas para repartir 6 millones de euros destinados a actuaciones en materia de violencia de género. Castilla y León recibirá 60.000 más que el año pasado. La consejera de Familia reclama más dinero para próximos ejercicios. El Gobierno transferirá a las comunidades autónomas 6 millones de euros para actuar contra la violencia de género, según ha acordado la Conferencia Sectorial de Igualdad. Castilla y León dedicará su trozo del pastel, 373.000 euros, a cofinanciar su red de centros de acogida y diseñar un sistema de información único para todas las instituciones. Esta aportación, 60.000 euros más alta que el año pasado, será para el programa Objetivo Violencia Cero, en el que la Junta gastará en 2016 4 millones de euros. Aplaudimos, lógicamente, también el incremento de este 24%, pero que esperamos que en próximas convocatorias y en próximos presupuestos se vaya ampliando. Alicia García ha señalado que estará con el Ministerio al lado de la mujer en entornos rurales, a través de formación en nuevas tecnologías o en el plan para la promoción de la mujer en el medio rural. Para Castilla y León consideramos que es un plan que es de gran importancia, pues lógicamente porque una comunidad como la nuestra, que es eminentemente rural, pues lógicamente tiene que tener también, y de ahí que lleguemos y que queramos también tender la mano al Gobierno para implantar ese plan. Reducir la brecha salarial ha sido otro de los objetivos de la reunión. Las regiones contarán con una herramienta para que las empresas puedan designar sus retribuciones sin valorar el sexo. En el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, los profesores de literatura siguen buscando la fórmula para lograr que la lectura del Quijote sea más una pasión que una obligación. Este año los profesores se están esmerando en dar a conocer a sus alumnos las hazañas del ingenioso Hidalgo. Ya basta de quedarse solo en la mítica frase de inicio. En un lugar de la Mancha. Este año no vale solo con leer en voz alta algún fragmento del Quijote. El 400 aniversario de la muerte de su autor bien merece adornar cada rincón del instituto con refranes y objetos que aparecen en la obra más universal de nuestra lengua. Ha habido un acercamiento y sí que parece que les ha gustado e incluso les ha sorprendido no ver que ciertas cosas que ellos usan son del Quijote. El truco está en no obligarles a leer el libro original. Tiene muchas palabras que no conocemos. Es bastante complicado y aparte está un poco loco. Hay que ir dejándoles caer que se trata de una obra muy importante. Hay que dárselo en pequeñas dosis para que no la aborrezcan, porque si no, al final nos quedamos como nos ha pasado a nosotros también, ¿eh? O sea, hemos leído muy poquitos el Quijote. Ya te entiendo, Sancho. Otra manera de acercarse al ingenioso hidalgo manchego es a través del teatro. Habiendo sido el artífice del donoso encantamiento. Aquí ensayan un pasaje del libro. Con las alforjas provistas y un escudero en su asno. Don Quijote es un loco de mentirijillas, es un loco que se hace el loco, porque quiere salir de la rutina y emprender aventuras, que es lo que tenemos que hacer todos. Quizás ese sea el verdadero emprendimiento que se debe enseñar en las aulas. Este año sembra cebada, no trigo. El de perder el miedo a lanzarse a la aventura, como Don Quijote y Sancho. Nuestro siguiente invitado ha sido profeta a 3.000 kilómetros de su tierra. Es lo que separa Carbonero el Mayor, la localidad segoviana donde tiene su empresa, de Budapest, la capital de Hungría, donde recibió el reconocimiento del gobierno magiar por su labor en la recuperación del cerdo mangalica, una raza autóctona de Hungría. En nuestro centro de producción en Segovia nos espera Juan Vicente Olmos, veterinario y director general del Grupo Monte Nevado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Usted fue el responsable, ¿no?, de salvar esa raza de cerdo. Sí, bueno, fue uno de los principales responsables. Hubo más gente que nos ayudó, pero inicialmente fui yo
el que encontré la raza en Hungría tras buscar en varios países de Europa, incluso en China. Finalmente, en una pequeña granja en Hungría encontré unos poquitos ejemplares de un cerdo con lana que no conocía y que me llamó la atención por sus características rústicas y de calidad. Y a partir de ahí empezó la aventura ya hace 25 años. Después le preguntaré por las características de esta raza, pero antes, y además de felicitarle evidentemente por esta condecoración, ¿cómo vivió ese día, ese momento, ¿no? Ese reconocimiento del gobierno húngaro? Pues bueno, estuvimos con toda la familia y los amigos en Hungría y pues fue un momento desde luego muy entrañable y muy emotivo porque bueno, no es habitual que le reconozcan a uno una labor y menos un Estado. Claro, y si le han reconocido esa labor, imagino es que para Hungría esto además es un acontecimiento, ¿no? El hecho de que una de sus razas autóctonas no se perdiese. Sí, estamos hablando del cerdo mangalica, que es uno de los cerdos más antiguos, una de las razas más antiguas de Europa seguramente, y que había habido casi 2 millones de ejemplares hace 100 años y cuando llegué yo quedaban menos de 100. Con lo cual, desde luego, es un patrimonio del país del que se sienten muy orgullosos y que han estado a punto de perder. Claro, la Hungría de hace 25 años imagino que poco tenía que ver con la Hungría actual. ¿Cómo lidió usted con las autoridades de aquella época de un país que acababa de salir del comunismo? ¿Fue difícil? Bueno, sí, perdón. No, le decía que sí fue difícil, ¿no? Lidiar con las trabas que seguro que había en aquella época en Hungría. Sí, inicialmente los primeros encuentros no fue con las autoridades, fue con las cooperativas, todavía comunistas, aunque ya había terminado el comunismo hacía unos meses, pero las primeras relaciones fue con las cooperativas, que son las que tenían los pocos ejemplares que había y con las que queríamos llegar a un acuerdo para que produjeran estos cerdos allí para nosotros. Posteriormente, ya cuando vimos que con las cooperativas íbamos a avanzar muy poco porque tenían muy poquitos animales válidos para empezar la explotación, el siguiente objetivo fue trabajar con un banco genético que quedaba en Hungría, y eso sí que fue a nivel de administración y fue muy difícil porque bueno, pues no querían de ninguna manera ceder los animales cuando sabían que se les estaban muriendo y que en un año iban a desaparecer. ¿Y qué características tiene el cerdo mangalica para que un empresario segoviano decida adentrarse en esta aventura y marcharse hasta 3.000 kilómetros? Pues básicamente que es un cerdo de lento crecimiento, cerdo muy graso, con los inconvenientes de estos tipos de cerdos, que son caros de producir, que tienen muy poquitos lechones, tienen un mal coeficiente de transformación, pero sobre todo produce una carne de gran calidad, una grasa muy suave, muy infiltrada, que permite hacer unos jamones de larga curación y de mucha calidad, que es lo que nos dedicamos nosotros y lo que estábamos buscando en aquellos momentos. En nuestro país no existe esa raza, ¿no? No, en nuestro país solo existe realmente existe en Hungría y en lo que en su momento fue la Gran Hungría, que era los restos del Imperio Austrohúngaro, que incluía parte de Rumanía, de Serbia, de la antigua Yugoslavia, de la antigua Checoslovaquia. En todos esos países limítrofes todavía quedaba, en aquellos años, hace 100 años, había una cabaña importante de esa raza mangalica, pero que era exclusiva de allí. Y ahora... ¿Cuántas granjas hay en Hungría? ¿Cuántas granjas hay y cuántos ejemplares? En la actualidad nosotros promovimos la Asociación Mangalica para la protección de la raza mangalica, de modo que en la actualidad contamos con unos 120 ganaderos en toda Hungría, aunque nosotros somos los principales productores con 3 granjas propias que tenemos allí en Hungría. Los animales ahora mismo serán aproximadamente unos 30.000 los animales que se producen al año allí ahora. Claro, los que vemos a este cerdo por primera vez, lo que nos llama sobre todo la atención es ese pelaje, ¿no? Esa lana, que parecen ovejas. Sí, es su característica que le identifica más, ¿no? Sí, es lo más característico. Desde luego, lo que más me sorprendió cuando les vi por primera vez, la verdad es que en Hungría hace mucho frío y la lana les aporta esa protección. Yo les he visto
a los animales dormir en la nieve, pudiendo dormir bajo techo, pero les gusta salir, enterrarse en la nieve y son felices en la nieve. Con lo cual es una característica bastante peculiar y muy adaptada al clima de allí, de la estepa húngara. Usted, que es veterinario, dígame, ¿cuál es lo más complicado a la hora de recuperar una especie que, como nos decía al principio, estaba prácticamente en vías de extinción? Pues lo más difícil fue encontrar suficientes animales puros y además que se fueran de distintas líneas para evitar luego cruzamientos en consanguinidad que podrían producir una degeneración de la raza. Entonces, el primer trabajo nuestro fue buscar por todo el país, poner anuncios en todos los periódicos, en las revistas, buscando mangalicas y recorrernos prácticamente el país casa por casa, porque había muchos, la mayoría de la ganadería era domiciliaria, con 5 o 10 cerdos por familia, y tuvimos que recorrer toda Hungría seleccionando los primeros animales. Lo más delicado seguramente fue las primeras pruebas, porque para hacer las primeras pruebas de curación del jamón teníamos muy pocos animales. Si utilizábamos los mejores, nos quedábamos sin los mejores animales. Si utilizábamos los peores, siempre nos quedaríamos con la duda de si el producto que habíamos obtenido no era muy bueno porque habíamos cogido los peores animales o porque no tenía futuro en la raza. Pero bueno, afortunadamente, después de 3 años que tarda en curarse el jamón, los resultados fueron extraordinarios, con lo cual si habíamos utilizado los peores animales, los de descarte, digamos, pues entendíamos que los mejores pues darían mucha mayor calidad. Usted, Montenevado, tiene granjas allí en Hungría, pero los productos se curan aquí, en Segovia. ¿A qué países sobre todo los exportan, los productos? Sí, nosotros criamos el cerdo allí, sacrificamos el cerdo allí y traemos los jamones, las paletas y los lomos a España, donde los curamos en Segovia y también en otra planta que tenemos en La Rioja, pero fundamentalmente en Segovia. Y en la actualidad estamos exportando aproximadamente un 40% de la producción de Mangalica. Y está siendo el destino unos 25 o 30 países aproximadamente del mundo. Y principalmente, seguramente ahora en nuestro ranking de exportación de Mangalica, el primero curiosamente es Bélgica, el segundo sería Estados Unidos, la zona de Nueva York principalmente, y luego está bastante repartido en el resto de países, pero vamos, en 4 continentes, perdón. Don Juan Vicente Olmos, yo no sé si al final esto es complicado, porque entiendo que hace 25 años superar determinadas barreras, las fronteras, a la hora de traer un producto desde Hungría hasta España, tenía que ser difícil, ¿no? Sí, hace 25 años las cosas eran bastante distintas, no solo trabas, sino incluso los problemas más sencillos. Ten en cuenta que yo contacté con nuestro actual socio en Hungría, con Peter Todd, contacté con él por carta de papel, no por carta de correo electrónico, no había en internet. En aquellos años allí en Hungría el teléfono en las casas no era una cosa habitual, con lo cual el fax tampoco, por supuesto, y contacté con él por una carta de papel y pues imagínate, todos los procedimientos eran muy lentos. Nosotros al año constituimos allí nuestra sociedad, una sociedad mixta hispano-húngara, y bueno, pues era todo muy lento, muy difícil, la información era a través de contactos, muy personal, no eran las facilidades que había ahora. El gobierno es cierto que nos ha ayudado en estos años, el gobierno húngaro, en todo lo posible, pero en aquellos años tenía otras prioridades mucho mayores que estas, o por lo menos en aquellos tiempos así lo parecía. Con lo cual, bueno, hubo muchos problemas. Sí. Don Juan Vicente Olmos, lo decía, director general de Montenevado, gracias y de nuevo enhorabuena por esa condecoración del gobierno húngaro. Gracias, buenas noches. Muy bien. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a marchar ya, les dejo ahora con la información meteorológica con Andrés Gómez y, por supuesto, recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta Castilla y León esta jornada. Que descansen.